Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a explorar una paradoja que la verdad me parece fascinante. Hola, ¿qué tal? Si le intentáramos describir nuestra vida, no sé, a un campesino del siglo XIV, con supermercados llenos, agua caliente que sale del grifo, todo el conocimiento humano en un aparatito que llevamos en el bolsillo. Pensaría que es magia o un cuento. Exacto. Pensaría que le hablamos de la mítica tierra de Jauja del país de Cucaña. O sea, vivimos en una abundancia que para ellos era literalmente material de fantasía. Y sin embargo, la sensación general no es de euforia, ¿verdad? Es más bien de tensión, de incertidumbre. Totalmente. Parece que hemos llegado a esa tierra prometida y una vez aquí no sabemos muy bien qué hacer. Las visiones de futuro que nos ofrecen son, bueno, en el mejor de los casos, tímidas. O directamente nostálgicas de un pasado que ni siquiera existió así. Parece que hemos perdido la capacidad de imaginar un mundo radicalmente mejor. Y justo por eso el libro que traemos hoy es tan pertinente. Precisamente. Hoy vamos a sumergirnos en Utopía para realistas, de Rutger Bregman. La misión es sencilla. Vamos a examinar sus ideas más provocadoras, como la renta básica universal o la semana laboral de 15 horas, y entender por qué el autor sostiene que estas supuestas utopías no solo son posibles, sino que son realistas. Eso es. Y para entender a dónde podemos ir, Bregman nos obliga a mirar primero de dónde venimos. La tesis de partida del libro es brutalmente simple. En el pasado, todo era peor. Y no un poquito peor. No, inimaginablemente peor. Durante el 99% de la historia, el 99% de la gente era, según sus palabras, pobre, hambrienta, sucia, temerosa e ignorante. La famosa frase de Hobbes, aquello de que la vida era solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, pues no era una hipérbole filosófica, era, el día a día. Es que las cifras que da el libro son mareantes. Cuesta procesarlas. Totalmente. Fíjate, en 1820, el 94% de la población mundial vivía en lo que hoy consideramos pobreza extrema. ¿El 94%? El 94%. Hoy, esa cifra es menor del 10%. Pero lo increíble no es solo el cambio, es la velocidad. Bregman pone un ejemplo que es tremendo, el de un campesino italiano. Sí. Su renta media anual, ajustada a hoy, se mantuvo casi estancada en unos $1.600 durante 600 años. Espera, ¿me estás diciendo que desde el año 1300 hasta casi 1880, mientras pasaba el Renacimiento, la Ilustración, la vida de una persona normal apenas cambió en lo económico? Apenas. Nada. 600 años de estabilidad miserable. Y sin embargo hoy, el italiano medio es 15 veces más rico que su tatarabuelo en 1880. Es una locura. El salto es tan bestial que el libro llega a afirmar que un holandés medio sin hogar, hoy, tiene más poder adquisitivo que el holandés medio con trabajo y casa en 1950. Hemos superado con creces las fantasías más salvajes de nuestros antepasados. Justo lo que decíamos del país de Cucaña, ese lugar donde los ríos eran de vino y los gansos asados volaban a tu boca. Es una imagen muy cómica, pero es que, en esencia, hemos construido esa Cucaña. El historiador Herman Pley, que cita el libro, lo dice tal cual. La Europa occidental moderna se parece mucho a una Cucaña auténtica. Damos por sentados milagros diarios. Desde luego. Hay más gente en el mundo con problemas de obesidad que de hambre. La tecnología permite que un ciego vea o que un parapléjico camine. Hemos llegado. Estamos en la tierra de la abundancia. Sí, pero aquí es donde Bregman introduce el gran pero. El gran problema, ese viejo sueño, se está agotando. El éxito ha sido tan rotundo que nos hemos quedado sin mapa para el siguiente viaje. Hemos perdido la visión de futuro. Exacto. El anhelo de una nueva utopía. Y ahí es donde el libro empieza a proponer ideas para ese nuevo mapa. La más potente, sin duda, la renta básica universal. Un ingreso garantizado para todo el mundo, sin condiciones. A ver, mi primera reacción, y supongo que la de mucha gente, es de escepticismo. Suena bien en teoría, pero ¿la gente no dejaría de trabajar? ¿No lo malgastarían? Es ese prejuicio fundamental, claro. La creencia de que los pobres no saben gestionar el dinero. Y es lo que ha frenado esta idea durante siglos. A pesar de que la han defendido figuras muy distintas. Figuras de todo el espectro. Desde Tomás Moro, un humanista, hasta los padres del neoliberalismo como Friedrich Hayek y Milton Friedman.
Lo que hace Bregman es contraponer esa creencia a la evidencia, a los datos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El libro destroza ese mito con ejemplos. Háblame del experimento de Londres con 13 personas sin hogar. Eso, a priori, suena a desastre anunciado. Totalmente. Los trabajadores sociales estaban literalmente aterrados. La idea era simple. En lugar de vales, albergues y burocracia, les dieron 3.000 libras en efectivo a cada uno. Así, sin más. Sin condiciones. Sin condiciones. Sin preguntas. ¿Y los resultados? Pues fueron asombrosos. No hubo orgías de alcohol y drogas. Sus deseos eran increíblemente modestos. Uno quería un teléfono, otro un diccionario, un audífono. Uno invirtió el dinero en un curso de jardinería. O sea, que darles 3.000 libras en efectivo resultó ser más barato que el sistema tradicional. Eso va en contra de toda lógica. Mucho más barato. Al cabo de 1 año y medio, 7 de los 13 ya tenían un techo. Habían vuelto a conectar con sus familias. Hacían planes. El coste total del proyecto, incluyendo salarios, fue de unas 50.000 libras al año. Un ahorro enorme. Un ahorro considerable frente a lo que solían costar en servicios policiales, judiciales, sanitarios. Vale, pero es un grupo pequeño. Una anécdota, por muy potente que sea, no es suficiente para crear una política pública. Hay pruebas a mayor escala. Las hay. Y una de las más reveladoras es la del experimento Mincom en el pueblo canadiense de Dauphin, en los años 70. ¿Ah, sí? Allí se garantizó un ingreso mínimo a toda la población. Pero lo curioso es que, por un cambio de gobierno, el proyecto se canceló, los datos se metieron en cajas y nadie los analizó. O sea, un experimento social a gran escala olvidado en un almacén. Exacto. Durante décadas, hasta que una economista, Evelyn Forquet, los redescubrió hace unos años. Y los resultados, una vez analizados, fueron clarísimos. Las hospitalizaciones se redujeron un 8,5%. ¿Y en cuanto al trabajo? ¿Dejó la gente de trabajar, que es la gran pregunta? Pues la reducción de horas fue mínima. Y se concentró en 2 grupos muy concretos. Madres recientes, que decidieron pasar más tiempo con sus hijos, y jóvenes que, en lugar de empezar a trabajar, siguieron estudiando. Es increíble. Y pensar que esta idea estuvo a punto de ser ley en Estados Unidos. Y nada menos que con Richard Nixon. Sí, su plan de asistencia familiar era, en esencia, una renta básica. Se aprobó 2 veces en la Cámara de Representantes, se atascó en el Senado. Y lo que la mató durante décadas fue lo que el libro llama un descubrimiento fatal. Un análisis de un experimento en Seattle pareció demostrar que la renta básica disparaba la tasa de divorcios, más de un 50%. Uf, claro. La idea de que el gobierno estaba destruyendo la familia americana. Fue el clavo en el ataúd. Y me imagino que esa cifra era... Completamente errónea. Una década después se revisaron los datos y se vio que había sido un error estadístico. El efecto real era casi insignificante, pero el daño ya estaba hecho. Queda la última gran objeción, claro, el coste. Por muy bien que suene, pagarle a todo el mundo parece económicamente inviable. Bueno, Bregman lo pone en perspectiva. Para Estados Unidos calcula que erradicar la pobreza costaría unos 175.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Lo es, pero es menos del 1% de su PIB. Y es literalmente una cuarta parte de lo que gastan en defensa cada año. La frase del libro es demoledora. Ganar la guerra contra la pobreza sería una ganga. Vale, la evidencia sugiere que funciona y que podría ser asequible. Pero esto me lleva a la pregunta de fondo. Si la pobreza no es solo una cuestión de dinero, ¿por qué persiste esa idea de que los pobres toman malas decisiones? Pienso en Margaret Thatcher, que llegó a decir que la pobreza era un defecto de personalidad. Es que lo fascinante es que la ciencia más reciente contradice esa idea de raíz. El libro se apoya en el trabajo de Eldar Shafir y Sendhil Mullainathan. ¿Ah, sí? Ellos proponen el concepto de capacidad cognitiva limitada, o, para que se entienda mejor, ancho de banda mental. Ancho de banda mental, me gusta. Su argumento es que la pobreza no es una falta de carácter, es una condición que secuestra tu mente. Es como intentar usar un ordenador muy lento que tiene demasiados programas abiertos a la vez. Esa es la analogía perfecta. La CPU está al 100% todo el rato. Claro. La preocupación constante por cómo pagar el alquiler, la luz, la comida, consume una cantidad ingente de recursos mentales y deja muy poco ancho de banda para planificar, para formarse, para decisiones a largo plazo. Y lo demostraron con un experimento brillante, en un centro comercial, ¿verdad? Exacto. Le plantearon a gente con distintos ingresos un problema, una reparación inesperada del coche. Si costaba $150,
Todos, ricos y pobres, obtenían la misma puntuación en unos test cognitivos. Pero si la reparación costaba $1.500, el rendimiento de las personas con bajos ingresos se desplomaba. La mera preocupación por ese gasto grande mermaba su capacidad mental en el acto. entiendo. Pero se podría argumentar que esas personas ya eran diferentes de antemano. El experimento definitivo sería medir a la misma persona cuando es pobre y cuando es rica. Y encontraron la forma de hacerlo. Viajaron a la India, a zonas rurales donde los agricultores de caña de azúcar reciben casi todos sus ingresos de golpe, justo después de la cosecha. Claro, eso significa que son relativamente ricos justo después de cobrar y muy pobres en los meses de antes. Exactamente. Son las mismas personas, con la misma inteligencia y carácter, pero en contextos financieros radicalmente diferentes. ¿Y les pasaron los mismos tests, supongo? Los mismos. Y los resultados fueron concluyentes. Los mismos agricultores obtenían resultados significativamente peores antes de la cosecha, cuando el estrés financiero era máximo. ¿Cuánto peores? La diferencia en su rendimiento cognitivo era equivalente a perder 13 puntos de cociente intelectual. 13 puntos. Es brutal. Demuestra que no es la persona. Es el contexto de escasez. La pobreza te roba, literalmente, ancho de banda mental. Y eso conecta directamente con la ineficacia de muchos programas de ayuda. El laberinto de formularios, las citas, la burocracia. Es una carga cognitiva extra. No hace más que agotar aún más el ancho de banda de la gente a la que se supone que deben ayudar. Por eso, una renta básica no es solo una transferencia de dinero. Es, sobre todo, una transferencia de ancho de banda mental. Libera la capacidad de la gente. Como dijo Samuel Johnson ya en el siglo XVIII, ser pobre no es carecer de carácter, es carecer de dinero. Entonces, si la evidencia apoya estas ideas, ¿por qué nos siguen sonando tan radicales, tan imposibles? ¿Por qué cuesta tanto que se abran paso? Aquí el libro entra en la parte más psicológica del cambio social, y lo hace con una historia increíble, la del psicólogo Leon Festinger, que en 1954 se infiltró en una secta de Chicago que creía en el fin del mundo. La historia es buenísima. Una profecía afirmaba que un platillo volante los rescataría a medianoche del 21 de diciembre, justo antes de un diluvio apocalíptico. Y los miembros lo habían dejado todo: trabajos, familias, dinero. Estaban absolutamente convencidos. Llega la noche, se reúnen, dan las 12 y no pasa nada. La 1, las 2, silencio absoluto, el platillo no llega. El mundo no se acaba. El fracaso es total. ¿Y qué hacen? ¿Reconocen el error? No, todo lo contrario. La líder del grupo recibe un nuevo mensaje. Su fe ha sido tan inmensa, su energía tan pura, que han convencido a Dios para que perdone a la humanidad. O sea, que no habían fracasado, habían salvado el mundo. Exacto. Festinger lo llamó disonancia cognitiva. Cuando la realidad choca de frente con nuestras creencias más profundas, en lugar de cambiar nuestras creencias, retorcemos la realidad para que encaje. Es un mecanismo de defensa potentísimo y una barrera gigante para el progreso. Claro. Nos aferramos a lo que creemos, aunque la evidencia diga lo contrario. Y esto nos lleva a cómo funciona la política en el mundo real, al concepto de la ventana de Overton. Exactamente. La ventana de Overton es una teoría que dice que los políticos, para ser elegidos, solo pueden proponer ideas que caen dentro de una ventana de lo que la sociedad considera aceptable. Cualquier cosa fuera de esa ventana es un suicidio político. Claro. La política del día a día, la política con minúscula, es la lucha por imponer tus ideas dentro de esa ventana. Pero la verdadera política con mayúscula, la que cambia la historia, consiste en mover la ventana entera. Y para ilustrar esto, Bregman cuenta la historia de la Sociedad Mont Pelerin. Fundada en 1947, suena a club secreto, pero era un grupo de intelectuales liderado por, nada menos, que Friedrich Hayek y Milton Friedman. En esa época, con el estado del bienestar en pleno auge, sus ideas de libre mercado extremo eran impensables. No es que estuvieran fuera de la ventana, es que estaban en otra galaxia. Pero no se rindieron. ¿Qué hicieron para mover esa ventana? Porque no basta con tener las ideas. Jugaron a largo plazo. Crearon laboratorios de ideas, los famosos think tanks, financiaron cátedras universitarias, publicaron artículos, cultivaron relaciones con periodistas y políticos jóvenes.
Fue un trabajo paciente, de décadas. Un trabajo constante y estratégico, para poco a poco arrastrar la ventana de lo aceptable hacia sus posiciones. Querían que sus ideas radicales de ayer fueran el sentido común de mañana. Y vaya si lo consiguieron. 30 años después, Ronald Reagan y Margaret Thatcher llegan al poder y aplican su programa de arriba abajo. La utopía neoliberal se había convertido en la nueva ortodoxia mundial. Lo que demuestra que las ideas, en última instancia, son las que mueven el mundo, y que las ideas que hoy nos parecen una locura, una utopía, pueden convertirse en el centro del debate si hay gente dispuesta a empujar esa ventana. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo este análisis? El libro nos deja claro que el progreso nos ha traído a un lugar que nuestros antepasados solo podían soñar, pero para seguir avanzando necesitamos nuevas utopías, nuevos horizontes. Y nos muestra que ideas como la renta básica universal, lejos de ser fantasías, están respaldadas por una evidencia muy sólida, que abordan la pobreza no como un fallo moral, sino como un problema de ancho de banda mental que tiene solución. Y quizás lo más importante, nos recuerda que la historia la escriben quienes se atreven a pensar fuera de la ventana de Overton. El sentido común de hoy fue una idea radical ayer. Por tanto, el verdadero debate no es si estas ideas son posibles, sino si tenemos el coraje de empezar a caminar hacia ellas. Y creo que el punto no es llegar a un destino final y perfecto. Exacto. Hay una cita del escritor Eduardo Galeano que Bregman usa para cerrar y que, lo resume todo a la perfección. Dice así: A ver. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.